¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un poquito la idea del video es mostrar una posibilidad bajista, creo yo bastante probable, para los futuros de petróleo crudo. Comenzamos a verlo en un gráfico semanal y lo primero que podemos observar acá, sin necesidad de ir a gráficos de otros activos ni nada por el estilo, es ver este movimiento alcista que si uno lo compara con el último bajista, notamos una, una progresión, digamos, bastante lenta en relación a esa última baja. Por lo general, cuando eso sucede, ante una suba lenta de ese tipo, tiene lugar otra onda rápida a la baja, volvemos a tener lo mismo en el siguiente tramo, vuelve a tener una caída que ya en este caso pasa a ser un poco más severa, ¿sí? Y ahora volvemos a tener una suba lenta. Como siempre, y por suerte podemos ver en distintas temporalidades señales más cercanas en tiempo, y no necesariamente tenemos que guiarnos solamente por un gráfico, por ejemplo, semanal, como en este caso, podemos ir a ver qué está sucediendo con esta tendencia, qué podría esperarse o en qué estadio, digamos, está. Así que la vemos un poco más de cerca y vemos que ya comenzó a, a bajar un poco, ya vemos que de esta línea franca alcista que tenía ya ha comenzado a retroceder un poquito y está teniendo como cierta importancia, ¿no? Entonces, mientras más nos acercamos, más señales podemos ver. Por ejemplo, podríamos comparar de qué manera comenzó la caída en la onda anterior y de qué manera lo vuelve a hacer, ¿no es cierto? O mejor dicho, lo había hecho previamente en en la primera onda alcista de ese estilo. Así que acá podríamos ver, si nos acercamos un poquito, alguna señal, ¿sí? Muy parecida a esta que veíamos en ocasiones anteriores y que adicionalmente nos brinda el dato del quiebre de la directriz alcista. La directriz que si trazamos el último tramo, notamos ahí claramente que es quebrada la alza, perdón, a la baja, y tenemos una fuerte onda bajista, y ahora comienza un patrón correctivo. Si esto fuese un impulso bajista, que creo que lo es, estaríamos teniendo una onda 2. ¿Sí? En todo caso, si esto solamente fue un patrón correctivo único a la baja, podríamos decir es un A, B, C, ¿sí? Sería un zigzag bajista, pero las etiquetas, digamos, considero que no son de demasiada importancia, digamos, en este momento, excepto que, bueno, uno quiera establecer una hipótesis. Por ejemplo, si yo digo, bueno, mi hipótesis bajista es que voy a tener un impulso y que luego, en función de cuál sea la onda que se extiende, voy a trazar otros objetivos, ¿no es cierto?, para, para ver objetivos de retroceso, etc. Pero por lo pronto, lo que sí podemos ver es claramente la acción del precio, donde a partir de un primer impulso bajista, como les decía, este que tenemos acá, comenzamos un movimiento de corrección. Un movimiento de corrección que se caracteriza por un proceso de consolidación, llamémosle, y vemos lo que llamamos una polionda correctiva en este caso, es decir, vemos una onda que es lateral conformada por tres movimientos: un movimiento alcista, uno lateral bajista y un nuevo movimiento alcista. Esta es lo que sería la onda C de ese movimiento correctivo al alza,
¿eh? Estamos corrigiendo una onda bajista, pero que eventualmente tiene que tener una continuación bajista. Esa continuación nos puede llevar a valores de $80, por ejemplo, o incluso un poco más si esto fuese una onda 3 extendida. Si esto es la onda 1, esto sería la onda 2. ¿Eh? Y acá abajo podríamos tener una onda 3 en función de la magnitud que tenga, la violencia que tenga esa caída. Veremos si es esta onda extendida o no, pero bueno, podríamos especular con que el petróleo podría llegar a tomar valores de $80 en un primer proceso de caída, ¿no? O sea, esto podría incluso prolongarse más a la baja, y bueno, y en caso de que sea solamente una corrección pasajera, por eso digo que por ahí no tiene demasiado sentido poner etiquetas ahora, pero en caso de que sea una corrección pasajera será solamente un zigzag, pero de todas formas, dado el impulso, la velocidad y el recorrido que ha tomado esto, y sumando el dato muy importante del tipo de corrección que está haciendo, que implica una inercia bajista, que es muy probable que extienda este movimiento más allá de una vez y media. Es decir, esto podría dar realmente una onda bajista bastante importante, que estimamos cerca del 10% aproximadamente. Así que, bueno, esto es la vista, digamos, la hipótesis para el petróleo, ¿no? Si hacemos una mirada más de largo plazo, decimos que el, el patrón bajista general, vamos a mirarlo en vista semanal, podría llegar a retroceder completamente todo este movimiento. Esto podría tener una baja significativa hasta los $66 aproximadamente, y $60 podría llegar a ser, sería una baja bastante pronunciada, que en todo caso no necesariamente sea de un solo tirón. Es decir, esto probablemente pueda consumir algo de tiempo antes de comenzar una baja más pronunciada. Pero sí, este tipo de formación puede dar lugar a una caída de mayor magnitud. Si nos fijamos un poquito qué pasaba antes, 2017, 2018, tenemos algo que es, podríamos decir, similar, ¿no? Que bueno, dio lugar a caídas muy pronunciadas. En este caso, no necesariamente tiene que tener esa magnitud, pero sí debería retroceder toda esta última onda. Incluso podría llegar como les decía, valores de hasta los $60. En ese caso estaríamos hablando de una baja del casi el 30% para los valores del petróleo, ¿no? Esto es un análisis eminentemente técnico basado en el comportamiento siguiente a pautas de este estilo. Podemos dar como ejemplo, creo que era, si no me equivoco, esto podría ser una. Ahí tenemos un movimiento de caída que luego de finalizado ese movimiento tiene lugar una... Si vemos un poquito más de cerca, creo que hay un patrón más claro, más cercano. Acá está. En este caso tenemos algo similar, donde estábamos teniendo este tipo de comportamiento,
no es del todo similar, pero bueno, fíjense lo que les decía, no necesariamente sea inmediata la caída, sino que puede consumir un poco más de tiempo, fallar, es decir, no poder superar esos máximos anteriores y a partir de ahí precipitarse una caída. Pero bueno, el patrón general indica un comportamiento parecido. Si vamos a ver, por ejemplo, Exxon, vamos a ver esto más de lejos. Estábamos en el final de una tendencia, acá hace esta caída, y luego rompe fuertemente al alza. Estamos viendo acá un patrón, perdón, una vista mensual, por lo tanto, esta ruptura, que si bien puede en el tiempo continuarse, visto más de cerca, puede incluso venir a consolidarse el precio en esos niveles y buscar luego la continuación. Si miramos un poco más de cerca, otra vez podemos ver la ruptura, pero como les decía, lo que necesitamos ver es qué está pasando en este momento. Acá hay aparentemente un impulso bastante importante, ¿sí? Un impulso bastante claro, quise decir. Podremos estar en etapa de un retroceso, una nueva suba y posteriormente una nueva caída, ¿no? O sea, como si fuera 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos acercamos, ¿sí? Bueno, probablemente para Exxon la caída no sea inmediata, ¿no? Tampoco está diciendo nada de como que fuera a salir muy rápidamente, pero por lo pronto lo que hay que rescatar de esto es que no hay una señal demasiado peligrosa de caída inminente. Ahora, si tal vez hiciera una suba corta y bueno, probablemente pueda luego venir a testear esos niveles que comentábamos. ¿Sí? Decíamos que para el futuro de petróleo estábamos esperando una caída entre el 8 al 10%, no necesariamente tiene que repercutir completamente sobre petroleras. Vamos a ver PBR. Cansándose un poco al alza. Noten que tenemos subas, de hecho, tenemos una onda muy poderosa, una corrección importante, y luego cuando sube al alza, sube en 1, 2, 3, 4, y cansándose al alza. Esto, cuando tenemos una onda impulsiva dentro de un patrón impulsivo que comienza a subdividirse tanto, solapando sus ondas y todo, nos referimos a esa onda impulsiva como pauta terminal. Lo que nos está hablando es de un apagado del precio y que es previo a una finalización, ¿no? Noten también cómo en esta suba se van acortando las longitudes, ¿no? Al alza. Es también un dato. Probablemente esta caída no sea la definitiva, sino que es probable que tenga luego un rebote, pero acá nos está diciendo algo el precio. Acá estamos mirando un gráfico de una hora, pero este nivel acá está por algo. Vamos a ver un poquito más de lejos. Estamos en una zona que, si bien la resistencia más seria ya parece haberla superado, es una zona, ¿no? Y estamos acá.
si esto, llegado el caso, volviese a reingresar a esta zona, ya estaríamos un poquito más en peligro. Y fundamentalmente lo que hay que tener en cuenta acá es el tipo de suba que viene haciendo. Acá teníamos una caída vertical, ¿sí? Y luego una suba que es francamente correctiva. Normalmente a una caída de este tipo y posteriormente una suba correctiva, le sigue nuevamente una caída. Este tipo de movimiento, cuando es un patrón dentro de una corrección o una corrección en sí, lo llamamos onda plana, un patrón de onda, polionda, cuya onda C, esto vendría a ser así, onda A, onda B y onda C, este tipo de comportamiento suele tener ciertas relaciones bastante frecuentes, y una de ellas es que, por ejemplo, la onda C puede estar en relación directa con la onda A, tanto en precio como en tiempo, así que es un dato para tener en cuenta. Y bueno, ante la lentitud de esta suba relativa, digamos, a la última caída que había tenido Petrobras, podríamos llegar a esperar una caída fuerte para esto, ¿no? Así que bueno, hay que tenerlo muy presente. Así que bueno, esa era un poco la idea con respecto al petróleo, y bueno, espero que les sea de utilidad. Muchas gracias.